Hola, buenas noches. Pues vamos a continuar con nuestro verano fisiológico. El día de hoy está con nosotros Susana García. Ella nos va a hablar de el tema de generalidades del sistema nervioso. Entonces, pues bienvenida, Susana, y cuando gustes puedes comenzar. Sí, claro, gracias, Ben. Ya les voy a presentar la pantalla, ¿vale? Y me Sí, dicen si se ve. Permítanme. ya. Ok, bueno. Hoy vamos a ver introducción al sistema nervioso central. Es un tema muy bonito y ya más o menos lo que se va a ver aquí se va a comprender porque ya llevaron cómo se genera el potencial de acción y ya más o menos estamos familiarizados, ¿no? Con el cerebro y todas sus funciones. Ahora, si van teniendo dudas, levantan la mano o si no veo las manitas, me hablan y con gusto los dejo hablar o las ponen en el chat y al final las revisamos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. El sistema nervioso central prácticamente es como un ordenador. Va a recibir, va a integrar y va a dar una respuesta. En este caso, va a recibir millones de fragmentos de información de todos los órganos y sistemas del cuerpo. En este caso, al decir millones de fragmentos, es porque la información así se recibe, en pequeños fragmentos, en pequeñas partes. Una vez recibidas, toda esa información se va a integrar y ya posteriormente se va a dar una respuesta, ¿ok? Como todo ser vivo, ya sabemos que tenemos nuestra unidad estructural funcional básica, que es la neurona, en el cerebro, al igual que la célula en todo el cuerpo. Y es que es eso, la neurona es una célula especializada que va a ser la encargada de transmitir los impulsos nerviosos, ¿ok? Se estima que en el ser humano existen de 80,000 a 100 millones de neuronas. Entonces, las neuronas van a tener diferentes partes. ¿Cuáles van a ser? Primero, permítanme. Ok, primero vas a tener un cuerpo neuronal, ¿ok? Ese cuerpo lo vamos a conocer como soma y el soma va a tener su núcleo. En este caso se ve de color azul. Del soma van a emerger múltiples proyecciones pequeñas que se llaman dendritas. Las dendritas son muy importantes en la sinapsis. También del soma va a emerger una única cola súper larga que se llama axón, ¿ok? El axón puede o no estar cubierto por vainas de mielina. En este caso, las vainas de mielina aquí se ven representadas como si fueran salchichas, como si fueran banderillas así metidas una tras otra. Entonces, cuando el axón llega a su terminación, se va a ramificar. Entonces, las múltiples ramas que el axón dé se conocen como terminaciones axónicas y cada una de ellas va a acabar en una especie de círculo que tiene forma de botón y por esta razón se conoce como botón sináptico. Sináptico porque también, al igual que las dendritas, va a ser súper importante en las conexiones sinápticas para generar y transmitir los impulsos nerviosos. Entonces, nos preguntamos, ¿por dónde entran las señales en la sinapsis y por dónde salen? ¿Ok? Las señales que entren, en este caso, van a llegar mediante el soma, mediante sus dendritas, ¿ok? Entonces, llegan los impulsos, permítanme, llegan los impulsos nerviosos, las señales nerviosas por las dendritas y van a viajar a través del axón. Por el axón abandonan los distintos niveles del sistema nervioso central. Entonces, una vez llegado, salen mediante las terminaciones sinápticas, ¿ok? Mediante las ramificaciones del axón.
Una vez en los botones sinápticos ya liberan los neurotransmisores. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, no se preocupen. Pero mientras imagínense que ya tenemos que la entrada de las señales va a ser por las dendritas, alguna que otra señal va a entrar por el soma directamente y va a viajar por el axón y sale por los botones sinápticos. Ahora, aquí podemos ver las diferentes partes de una neurona típica, ¿ok? Del sistema nervioso central. En este caso, estas imágenes son del Guyton para que se vayan familiarizando. Esta que vemos aquí es una neurona típica de la corteza motora. Entonces vemos el soma, en este caso no es como esta forma más circular, sino que es ya como no sé, un rectángulo o algo así. Tenemos un núcleo, las dendritas, como también se van ramificando las mismas dendritas como si fuera un árbol. Y vean cómo señala bien que este es el encéfalo. Y de aquí, el axón abandona el encéfalo. El axón es enorme, puede ser de diferentes tamaños, pero en muchas neuronas es enorme. Entonces, estos son los que abandonan los diferentes niveles del sistema nervioso central. Y de periférico, y por ejemplo, abandona para irse a las terminaciones diferentes, ¿no? Entonces ya vemos al final cómo el axón se va fragmentando en las terminaciones y está haciendo sinapsis, y luego vemos en esta imagen lo que les comentaba, cómo la sinapsis se establece con las terminaciones axónicas y con las dendritas de otra neurona, ¿ok? ¿Tienen dudas hasta aquí? Si no, pues continuamos. Ahora, ya sabemos cómo se estructura una neurona típica, pero la siguiente pregunta es, ¿cuál es su función? Igual ya comentamos que, y ya todos sabemos que es la sinapsis, ¿no? La principal función. Entonces, ¿cómo definimos específicamente la sinapsis? Como la comunicación interneuronal mediante la transmisión de impulsos. En este caso, cuando hablamos de impulsos nerviosos, es igual a hablar de potenciales de acción. Un impulso nervioso es un potencial de acción viajando a través de la neurona, ¿ok? Ahora, la sinapsis, como es una comunicación interneuronal, va a permitir que se clasifiquen las neuronas como las presinápticas, que son las que van a secretar el neurotransmisor, y las postsinápticas, que son en las que va a actuar ese neurotransmisor. En este caso, la neurona presináptica sería esta de aquí. Y la postsináptica sería esta de aquí. Igual aquí, esta sería nuestra neurona y esta sería nuestra neurona postsináptica. ¿Ok? Esta libera el neurotransmisor mediante sus dendritas, sus axones, sus botones sinápticos, y la postsináptica recibe, sobre ella van a actuar los neurotransmisores. ¿En dónde? En las dendritas. Ahora, es muy importante mencionar que las neuronas son muy excitables. Entonces, los potenciales de membrana que se produzcan aquí van a ser muy dinámicos, ¿ok? Recordemos rápidamente que cuando hablamos de potenciales de acción son esos cambios rápidos del potencial de membrana, es decir, del voltaje, de la diferencia de carga de la membrana, que se extiende rápidamente a lo largo de esta y después de la fibra nerviosa, ¿ok? Va a tener un rasgo especial este potencial de acción sináptico o este impulso nervioso, y es que va a ser anterógrado. ¿Qué quiere decir que es anterógrado? Que siempre va a ser a una dirección específica, de axón a dendrita, y así subyacentemente. Siempre va a tener esta dirección que es exigida para poder enviar eficientemente toda la información a niveles superiores y regresarla a los inferiores, ¿ok? Ahora, hay otro tipo de neuronas muy importantes que van a permitir a la neurona típica su soporte estructural, los soportes tróficos y metabólicos.
En el sistema nervioso central no existen las neuronas típicas, nada más así, sin nada. Estas van a estar apoyadas por neuronas de la glía, que conjuntos se conocen como neuroglía, y que viene del griego de glía y de neuro, y que prácticamente significa pegamentos del cerebro. ¿Por qué? Porque son un soporte. Entonces, estas neuronas van a ser muy importantes porque van a facilitar y apoyar al trabajo de las neuronas típicas, ¿ok? Y va a haber diferentes tipos, va a haber muchos tipos de neuronas de la glía. Entonces, tenemos que en el sistema nervioso central, las células de la glía son los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía. En el sistema nervioso periférico encontramos las células de Schwann, que en este caso nos interesan mucho para el desarrollo posterior de este tema, ¿ok? En este caso, las células de Schwann van a envolverse alrededor del axón, ¿ok? Como vemos aquí, estas que ven aquí son células de Schwann que están envueltas. En este caso, están formando mielina. ¿Por qué? Porque bueno, eso mejor se los explico al rato para no confundirme. Pero bueno, estas células de Schwann están alrededor de los axones, ¿no? De las neuronas. Entonces, estos se van a dividir en dos, las que son formadoras de mielina y las que no son formadoras. Ya les había mencionado las que son formadoras de mielina, que en este caso son las de aquí que están formando mielina. Por eso se ven estas estructuras muy gruesas, ¿ok? Entonces, estas que van a formar mielina van a permitir la limpieza de sustancias tóxicas y favorecen la regeneración celular, entre otras funciones. Y las no formadoras de mielina son necesarias para el mantenimiento y la función de los axones que están mielinizados. ¿Por qué? Porque pues igual van a estar rodeándolos, ¿ok? Como aquí, por si no vienen enseñadas. Luego, tenemos una imagen de estas famosas células de Schwann que les digo que están rodeando al axón, ¿ok? De las neuronas. Y luego tenemos la glía del sistema nervioso central, en donde podemos ver a la microglía, a los astrocitos y a los oligodendrocitos, que también son formadores de proteína, ¿ok? Ahora, ya que hablamos de las células de Schwann, vamos a poder clasificar a los axones en dos tipos. Primero, cuando hablamos de un axón o de dendritas, prácticamente nos referimos a fibras nerviosas. Entonces, las fibras nerviosas es el nombre que se le da a un axón o una dendrita de la célula nerviosa, ¿ok? Entonces, estos ya conforme a las células de Schwann que forman mielina o no, se clasifican en fibras mielínicas o mielinizadas y fibras amielínicas o no mielinizadas. En el primer caso, bueno, en el segundo de las amielínicas, vean cómo la célula de Schwann está presente como una flor y entre los pétalos están las fibras, los axones, pues, ¿no? Cómo se meten los axones entre los pétalos. Entonces, estas no están mielinizadas porque no están cubiertas totalmente. Y las fibras mielínicas, vean cómo la célula de Schwann no solo está alrededor, sino que da múltiples giros alrededor del axón hasta depositar toda su membrana poco a poco, se deposita y forma la famosa vaina de mielina, ¿ok? Entonces, como estas fibras mielínicas son más gruesas, obviamente van a ser más grandes, pero va a haber menos. Las fibras mielinizadas se encuentran, pese a que son más pequeñas, se encuentran en doble cantidad que las no mielinizadas. Entonces, ya que entendimos la clasificación, vamos a indagar mejor en las fibras mielínicas. Las fibras mielínicas van a ser muy importantes para la propagación de los potenciales de acción a través de las fibras nerviosas, ¿ok? Es decir, para la conducción de impulsos nerviosos. Ahora, vamos a tener que el potencial de acción solo se va a conducir por el axón.
específicamente por su citoplasma, que en este caso se conoce como axoplasma, ¿ok? Y la vaina de mielina va a ser un aislante eléctrico, es decir, no va a permitir el flujo de iones, no va a permitir que los iones se vayan intercambiando, va a haber un bloqueo, ¿ok? Entonces, está bloqueado y por tanto va a disminuir el flujo iónico al mínimo, lo va a disminuir 5000 veces. ¿Por qué? Porque la vaina de mielina es rica en esfingomielina. Esta esfingomielina es la que da la función de aislante y es el que le impide a los iones fluir fácilmente. Entonces aquí vamos a tener una velocidad de flujo iónico 5000 veces menor que la que tendríamos en las que no tienen la cubierta de la vaina de mielina, ¿ok? Ahora, como podemos ver, obviamente la célula de Schwann no es enorme como el axón. Son múltiples células de Schwann que están en el axón. Cuando forman una vaina de mielina, esta vaina va a medir de 1 a 3 milímetros, ¿ok? Entonces, esta vaina entre 1 a 3 milímetros. Y como vemos, va a haber una zona no aislada. Como vemos, pues yo creo que aquí sí se ve. Hay una zona no aislada que no alcanza a cubrirse por la vaina de mielina que forman las células de Schwann. Estas pequeñas zonas, súper chiquitas que miden como 3 micrómetros, se llaman nódulos de Rambier. Y aquí está el nódulo de Rambier, ¿ok? Esta es la parte del nódulo de Rambier. Aquí los iones sí pueden fluir, seguir fluyendo con mucha facilidad a través del axón, ¿ok? Entonces, ¿qué ventaja nos va a dar esto? ¿O qué característica o cualidad? Esto va a permitir que el potencial de acción sea de forma saltatoria. Se conduzca el impulso nervioso en saltitos, como vemos en esta imagen de aquí. Entonces, aquí vemos cómo se está conduciendo en saltos. ¿Por qué? Porque el potencial de acción solo se va a producir en las zonas donde el flujo iónico se conserva, es decir, en los nódulos de Rambier, y la corriente eléctrica obviamente va a fluir por dos partes, por el axoplasma y luego por las zonas en donde no hay esfingomielina, ¿ok? Entonces vemos cómo se genera un potencial de acción aquí, se conduce y luego se vuelve a generar el potencial de acción en el siguiente nódulo de Rambier. Y así va dando saltitos. Esto tiene una súper ventaja fisiológica. ¿Por qué? Porque nos va a permitir aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso 50 veces. Entonces, aparte de eso, imagínense, aumentamos la velocidad y al mismo tiempo conservamos energía. ¿Por qué conservamos energía? Porque se ahorran iones. No es lo mismo que los iones que se fuguen en una zona de menor tamaño a que se fuguen en toda la fibra nerviosa por igual, en todas las zonas, ¿ok? Entonces, esto va a permitir una pérdida de iones 100 veces menor a que si no tuviera las vainas de mielina. Quiere decir que la repolarización va a llevarse a cabo con poca transferencia de iones, ¿ok? Y de este lado podemos ver una imagen en donde se ilustra la diferencia de conducción en una fibra mielinizada y en una que no está mielinizada. Evidentemente en la no mielinizada es más lento, ¿ok? Ahora, en el sistema nervioso central vamos a encontrar diferentes tipos de sinapsis, ¿ok? Ya que entendimos esto y ya que entendimos más o menos qué onda con la sinapsis, cómo viaja, cómo se va transmitiendo el impulso, vamos a hablar de los tipos. Vamos a encontrar una sinapsis química y una sinapsis eléctrica, ¿ok? La sinapsis química, ¿por qué se llama sinapsis química? Porque van a participar sustancias químicas, neurotransmisores, neuropéptidos. Entonces, estas sustancias químicas se liberan
de la neurona presináptica, que en este caso sería el botón sináptico del axón, se liberan gracias a la entrada de calcio que moviliza las vesículas. Luego por exocitosis salen a la hendidura sináptica y ya van a estimular o van a llegar con sus respectivos receptores que van a permitir abrir canales o o sistemas de segundos mensajeros, o sea, una cascada de señalización, y va a permitir excitar a la neurona postsináptica o inhibirla, que vamos a ver ese aspecto más adelante. Entonces, estas son muy típicas en el sistema nervioso central y su dirección es unidireccional, como ya lo hemos revisado o como lo acabamos de discutir, ¿ok? Y luego tenemos una sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica se va a caracterizar porque en este caso no necesita que el neurotransmisor salga a la hendidura sináptica. En este caso va a haber canales llamados canales en hendidura que están comunicados estrechamente, casi, o sea, están unidos unos con otros los de la neurona presináptica con los de la postsináptica. Entonces, el flujo de iones que va a haber aquí va a ser rapidísimo. Estas uniones en hendidura que representan la sinapsis eléctrica van a ser muy populares en el músculo liso y en el músculo cardíaco, ¿ok? Ahora, ya vimos los tipos de sinapsis, ya vimos el potencial, cómo se transmite. Ahora vamos a ver del potencial postsináptico. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo va el potencial de la primer neurona, pero ¿qué pasa cuando sale después, cuando se liberan estos neurotransmisores y cuando llega a la siguiente neurona? Bueno, pues entonces hablemos del potencial postsináptico. Para este caso, hablar del potencial postsináptico es hablar de receptores y neurotransmisores en conjunto, ¿ok? Vamos a tener neurotransmisores y receptores excitadores e inhibidores. Si hay un neurotransmisor excitador, necesitamos que en la neurona postsináptica existan esos receptores específicos para el neurotransmisor, es decir, receptores excitadores que permitan aumentar la actividad de la neurona, ¿no? Pero en este caso puede que no se libere un neurotransmisor excitador, sino que sea inhibidor. Entonces, si hay receptores específicos, es decir, receptores inhibidores para esa sustancia inhibidora, obviamente la actividad neuronal va a disminuir. En este caso, cada uno tiene diferentes mecanismos. Esto es muy simple ya que conocemos la propagación y la generación del potencial de acción, ¿ok? Si recordamos ese tema, ¿cómo iniciaba, o sea, o qué permitía que se iniciara el potencial de acción? O sea, en este caso, ¿qué permitía la despolarización de la membrana, que se hiciera más positiva? La entrada de cargas positivas. En este caso, nuestro protagonista es el sodio. Entonces, los receptores excitadores son los que van a permitir abrir canales de sodio, que son iones positivos que al entrar van a disminuir la negatividad de la membrana, ¿ok? Y la despolarizan. ¿Recuerdan la gráfica de la despolarización? Que estaba la gráfica así y luego hacia esto, despolarización, luego la meseta y la repolarización, ¿ok? Entonces, hablar de despolarización es hablar de que pierde electronegatividad la membrana y se hace más positiva, tiende a la positividad. Y despolarización tiende a que se hace más negativa, a que vuelve a recuperar su negatividad, ¿ok? Entonces, tenemos que si es excitadora necesitaría aperturas de canales de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio es positivo y si se abren canales, entonces va a entrar carga positiva. Depresión de la conducción mediante los canales cloruro, potasio o ambos. ¿Por qué cloruro y potasio? Cuando hablaban de potencial de acción en ese tema, ustedes tenían presentes siempre tres
iones fundamentales, el sodio, el potasio y el calcio. En este caso, van a ser el sodio, el potasio y el cloruro, ¿ok? Ahora, pensemos en las cargas del cloruro. El cloruro tiene una carga negativa. Si bloqueamos o si hay una depresión de la conducción de cloruro, obviamente el cloruro no va a poder entrar a la célula. Esa carga negativa no va a poder entrar y no va a poder perjudicar el hecho de que pueda convertir este menos 65 a un valor más negativo, ¿ok? Las cargas negativas las mantiene afuera. Y luego, la depresión de la conducción de potasio, decimos, claro, ¿por qué? Porque el potasio, obviamente, al impedir que salga el potasio, se va a conservar más carga, o sea, se van a perder menos cargas positivas y se va a poder colaborar con el sodio para que se haga más electronegativo, para que se despolarice, ¿ok? O en otros casos puede aumentar la cantidad de receptores excitadores y disminuir la de los inhibidores. Entonces, si se liberan neurotransmisores excitadores e inhibidores por igual, pensemos, obviamente van a dominar los neurotransmisores excitadores porque hay más receptores para ellos, ¿ok? Ahora, del lado contrario, ¿qué pasa con los receptores inhibidores? Obviamente, si queremos hacer que la membrana gane más negatividad para que se inhiba todavía más, vamos a tener que abrir los canales que dejen pasar cargas negativas. En este caso, se abrirían los canales cloruro. Entonces, el cloruro que tiene carga negativa va a poder pasar libremente a través de la membrana. Entonces llega al citoplasma del soma y pues cambia esta negatividad a todavía a ser más negativa. Entonces, apertura de canales cloruro es una. Después, aumento de la concentración de potasio hacia fuera de la neurona. Y esto es súper lógico. ¿Por qué? Porque al abrir o al aumentar la salida de potasio, lo que va a pasar es que las cargas positivas que se tenían aquí adentro, entonces va a permitir o va a favorecer la electricidad. Otra cosa es el aumento de los receptores inhibidores y disminución de los excitadores. Ahora, hay algo que se llama potencial de membrana en reposo, que también ya revisaron, y en este caso, el potencial de membrana en reposo va a estar o va a ser específico del soma, ¿ok? Entonces, el soma va a tener un potencial de membrana en reposo de menos 65 milivoltios, como ya vimos aquí. Entonces, vamos a tener que a mayor negatividad, menos excitable es, y a mayor positividad, más estable. Entonces, receptores excitadores, pues se llaman así. ¿Por qué? Porque hacen más positiva o menos negativa el potencial de membrana en reposo. Y los receptores inhibidores se llaman así porque son menos excitables, o sea, pues va a ser menos excitable. ¿Qué pasó? Perdón, ¿podrías mover tu micro tantito, porfa? Es que como que luego se va. ¿Mi micrófono? Ajá. Hablas y como que de repente se va. Ay, ¿cómo crees? Pero Sí. poquito. Si sigue así, ya me avisas, ¿vale? Sí, espera. Yuri, ¿tienes una duda? Sí, disculpe, quería ver si podría repetir lo de mayor negatividad, más excitabilidad y lo otro, ¿lo podría repetir, por favor? Sí, claro. Bueno, entonces tenemos, aquí tenemos que a mayor negatividad, menos excitabilidad. ¿Por qué? Porque al aumentar la negatividad,
esta fibra nerviosa obviamente como que se duerme, como que dice, ay, soy más floja, ¿entiendes? Si ya tiene un potencial de membrana nervioso de menos 65, imagínense, a mayor negatividad, a menos 70, el potencial de membrana en reposo todavía va a hacer que la neurona esté más en reposo y va a ser más difícil que la excites, ¿ok? Está súper negativa y excitarla va a ser un lío. Entonces, si hay lo contrario, en este caso, si es más positiva, es decir, menos negativa, ahí sí va a ser más excitable. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que va a necesitar muy poquito, va a necesitar muy poquita diferencia de voltaje para que pueda conducir un impulso nervioso, ¿ok? Entonces, no nos quédense con esto. Los receptores excitadores se llaman así porque hacen. Entonces, al aumentar la positividad, van a excitarla, van a hacerla más excitable. Los inhibidores se llaman así porque aumentan la negatividad y al aumentarla la hacen menos excitable, la hacen más floja, la mantienen todavía más en reposo, ¿ok? Ahora, como decíamos, el soma neuronal aquí es bien importante porque ya estamos viendo que en el soma se llevan a cabo primero de las dendritas y al soma llegan los impulsos nerviosos. Ok, en el soma entonces se lleva todo este intercambio iónico, ¿ok? Ahora vamos a hablar del soma neuronal. Tenemos que el soma neuronal va a tener un líquido intracelular muy conductor, ¿ok? Y aparte de que es muy conductor su líquido intracelular, el soma va a ser muy grande, va a tener un diámetro como de 80 micrómetros, me parece. Entonces, al ser muy grandecito y al ser muy conductor su líquido intracelular, casi no va a generar resistencia a la conducción. Entonces, no va a ser que diga, ay, como si tuvieran aquí vapeando a los iones que entran y salen, ¿no? Aquí prácticamente los va a dejar fluir libremente. Entonces, vamos a tener que como es muy conductor, no tiene esa resistencia. Todo cambio en el potencial de cualquier zona del líquido intracelular suscita un cambio en otro punto casi exactamente igual. ¿A qué se refiere? Que un cambio en esta zona del soma va a ser igual o va a suscitar un cambio casi igual, puede ser casi idéntico en cualquier otra zona del soma, o sea, en todo el soma, ¿ok? ¿Hasta ahí tienen una duda? Si no, díganme con confianza para que vayamos saltando y vayan entendiéndolo mejor. Ok, ahora, una vez que entendemos esta cuestión de cómo el soma es muy conductor y cómo un impulso que se genera acá también se genera o se suscita en todos los puntos, vamos a hablar del potencial postsináptico excitador y el potencial postsináptico inhibidor. Primero vamos a empezar definiendo uno y después el otro y vamos a ir desglosando qué significa esto, ¿ok? Cuando hablamos de un potencial postsináptico excitador, primero quiere decir, como es postsináptico, quiere decir que está en la siguiente neurona, ¿ok? Que va en todo, en el soma, en el axón, llegó a los botones sinápticos y ya liberó los neurotransmisores y ya generó este cambio en la nueva neurona, o sea, ya la activó y ya se va a generar el potencial postsináptico, ¿ok? Ahora, el potencial sináptico excitador se define como el ascenso positivo
en el voltaje por encima del potencial de reposo normal, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Tenemos que su potencial de membrana en reposo es de menos 65 milivoltios en cualquier zona del soma, ¿ok? Si tú mides aquí, 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 va a ser de menos 65 milivoltios, ¿ok? Entonces, esta neurona está en reposo, pero ya se viajó la sinapsis, en este caso es una sinapsis excitadora. Entonces, ¿qué pasa aquí? El neurotransmisor o la sustancia química liberada como ese excitador va a permitir que los canales de sodio en la neurona postsináptica se abran. Recordemos lo que acabamos de mencionar. Si pasa de menos 65, un potencial postsináptico excitador va a aumentar la positividad de mi membrana, va a hacer que pierda negatividad. Entonces, ese menos 65 va a pasar a ser menos 45 milivoltios, ¿ok? ¿Y cómo? También ya lo habíamos mencionado, permitiendo la apertura de los canales que permitan la entrada de iones con carga positiva. Entonces, en este caso, el protagonista es el sodio. Entra el sodio con su carga positiva, que de este menos 65 tengamos menos 45, ¿ok? Este menos 45, restándole menos a pues, y tienen una diferencia de menos 20, bueno, de más 20 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Que el potencial postsináptico excitador es más 20 milivoltios o 20 milivoltios más positivos que excitador. Es diferencia del nuevo potencial con respecto al potencial de membrana en reposo. Entonces, si fue lo suficiente esta positividad, se va a desencadenar el potencial de acción estimulador. Y ya. Ahí podrías moverte tantito, Susi. Perdón, es que no se escucha. Ahí. Sí, permíteme. Ahí. Ajá. Sí. Bueno. ¿Sí escucharon todo o desde dónde no se escuchó bien para repetirlo? Si quieres, repite esa parte porque de repente creo que si te alejas mucho, como que se corta. Ok. Muy bien. Entonces, lo repito. La diferencia el potencial postsináptico excitador va a ser esa diferencia entre el potencial que tenemos tras una excitación de la fibra respecto al potencial que teníamos de la membrana en reposo, ¿ok? Entonces, ya habíamos mencionado, teníamos en una membrana en reposo menos 65 milivoltios, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Viajó una señal sináptica excitadora que ocasiona que se liberen neurotransmisores excitadores y que permitan la apertura de canales de iones positivos, en este caso el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio es el protagonista. Se cortó otra vez, perdón. ¿Otra vez? Sí, justo ahí en lo de canales de sodio. A ver, voy a abrir la ventana a ver si así entra más el Wi-Fi. Si no, pues ya. Yo creo que ya sí va a entrar mejor. Ok. Listo. Entonces, ay, Dios mío, ojalá ya no se corte. Una disculpa, es el internet. Tenemos, bueno, ya decíamos que había entrado el sodio con su carga positiva y dice, pues, bajo menos 65 a menos 45, o sea, lo hago más positivo.
Entonces, entre este menos 45 y este menos 65 hay una diferencia de 20 milivoltios. Y esos 20 milivoltios son el potencial postsináptico excitador, que si sube lo suficiente, ya va a desencadenar el potencial de acción estimulador, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el inhibidor? Si en este caso hubo un ascenso del voltaje, es decir, se hizo más positivo el voltaje respecto al del reposo, en el potencial inhibidor va a ser lo contrario. Lo que va a pasar es que va a haber un aumento de la electronegatividad del potencial de membrana en reposo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pasa de menos 65 a menos 70. ¿Y cómo podemos explicar esto? Pues como ya lo habíamos visto anteriormente, si el que está viajando es una señal inhibidora, entonces lo que va a pasar es que se van a abrir los canales que van a permitir la entrada de los iones negativos. Nuestro protagonista, el cloruro, es negativo, se abren los canales, le dice, ven, entra el cloruro y el menos 65 se convierte en menos 70, porque aparte de que está entrando cloruro que es negativo, también está saliendo potasio. Se abren los canales de potasio y el potasio dice, pues ya voy para afuera. Entonces, al irse y perderse esa carga positiva y ganarse la carga negativa, pues obviamente este menos 65 va a pasar a menos 70. ¿Ok? Y permitiendo así la hiperpolarización. No sé si se acuerden que había una imagen en donde se despolarizaba la membrana, se repolarizaba y luego aquí había una zona que hacía esto, ¿ok? Entonces esto es lo que se refiere a la hiperpolarización. Entonces, aquí lo que va a pasar, ya habíamos mencionado, va a inhibir la transmisión de señales nerviosas a través de la sinapsis. La va a hacer más excitable, este excitador. ¿Por qué? Porque se genera el suficiente voltaje para decir, ¡pum!, salte. Pero aquí, si de por sí ya estaba en reposo con menos 65, imagínense con menos 70, va a decir, no, hombre, pues bloquéate. Y entonces el potencial ya ni siquiera va a avanzar, se va a perder. El potencial va a llegar a un punto en donde va a decir, ay, no, ya, o sea, me detuve, muy débil, ¿no? Se desvanece, se va. Y por eso se dice que el potencial postsináptico inhibidor inhibe la transmisión de la señal nerviosa a través de la sinapsis. En este caso, acuérdense que aquí el potencial postsináptico excitador era de más 20 milivoltios. ¿Por qué? Porque entre menos 65 y menos 45 había una diferencia de 20. En este caso, el potencial postsináptico inhibidor va a ser de 5 milivoltios. ¿Por qué? Porque entre menos 65 y menos 75 son menos 5 milivoltios más. ¿Ya me entendieron a lo que se refiere al valor del potencial postsináptico? Si no, díganme, ¿eh? Y lo volvemos a explicar y ahí veo cómo lo explico más bonito. Ahora, hay algo muy importante que debemos aclarar aquí. El potencial postsináptico o el potencial de acción no se va a desencadenar en el soma. El soma va a ser muy importante para la propagación del potencial de acción, pero el potencial de acción va a iniciar o se va a generar en el axón, o sea, en el segmento inicial del axón de su salida del soma, es decir, en esta parte, en esta parte, en esta parte, ¿ok? ¿Por qué? Pues hay una explicación muy lógica. En el soma hay muy pocos canales de sodio dependientes de voltaje que van a complicar la apertura de canales necesarios o suficientes para que se desencadene el potencial excitatorio postsináptico. Y el segmento inicial del axón, es decir, esta zona, tiene 7 veces más canales de sodio que el soma. Entonces, imagínense, al tener 7 veces más, recuerden que
que es una retroalimentación positiva, que canales de sodio abren todavía más canales de sodio y esto va a aumentar el impulso nervioso para generar el potencial de acción. Entonces, va a aumentar la energía necesaria para generar el potencial de acción. Entonces, obviamente es mucho más conveniente que el potencial de acción se genere aquí a que se genere en el soma, ¿ok? Entonces, para nada más, es más dato cultural esto que debemos de recordar, que el potencial de acción se genera en el segmento inicial del axón. Ahora, después de esto, vamos a ver que para que también se genere un potencial de descarga, no va a ser suficiente con el disparo de un terminal axónico, de un terminal sináptico. No, este terminal no va a ser suficiente para poder generar el potencial de disparo. Se van a necesitar muchos terminales de 40 a 80 que se descarguen al mismo tiempo o que uno se descargue en sucesiones rápidas y continuas. A esto se le va a llamar como sumación y no se preocupen si no lo entendieron ahorita. También se va a explicar en esta diapositiva a detalles. Entonces, tenemos que la sumación, conforme a lo que más o menos había en este cuadrito, se va a dividir en sumación espacial y sumación temporal. La sumación espacial va a ser por estimulación simultánea de terminales presinápticos, ¿ok? Es decir, muchos terminales presinápticos a la vez van a estimular diferentes zonas y van a tener un efecto aditivo de sus potenciales postsinápticos simultáneos mediante la activación de múltiples terminales presinápticas de distintas zonas de la neurona. Es decir, bueno, aquí va digamos que aquí va una neurona, bueno, una terminación nerviosa de una neurona presináptica, ¿no? Entonces, tenemos aquí una terminación y luego aquí otra y luego aquí otra. Y entonces, estas se van a sumar, van a tener un efecto aditivo. El potencial de esta neurona y el de esta y el de esta se van a permitir sumarse, van a adherirse unas tras otras para que puedan estimular y generar el impulso en la neurona postsináptica. Y si no pasa esto, hay otra forma, que es la sumación temporal. Esta va a ser por potenciales de acción a lo largo de una sola fibra. Es decir, se produce cuando una sola terminación genera un potencial de acción, pero es en salva, o sea, es múltiple. Se genera uno y luego otro y uno tras otro van alcanzando simultáneamente al terminal nervioso. Entonces, estas descargas sucesivas y rápidas de un solo terminal presináptico llegan y como llegan disparados así, sucesivamente, pues obviamente van a permitir una mayor estimulación de la neurona postsináptica. ¿Por qué? Porque llega una estimulación y al llegar la otra inmediatamente permite que los canales que se abren se incrementen, o sea, todavía se abran el doble, ¿ok? Entonces, obviamente esto va a aumentar el potencial postsináptico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque lo de la sumación sí está revuelto. Y si no lo vuelvo a explicar, les digo, no hay problema. ¿Crees que sí lo puedes volver a explicar, por favor? Bueno, desde el principio, ¿vale? Aquí. La sumación se va a dividir en dos, en una sumación espacial y una sumación temporal. La sumación espacial se produce cuando hay la activación sincrónica de dos o más terminales nerviosos. ¿Por qué? Para generar un potencial de acción, no es suficiente la liberación o el impulso de un solo terminal, ¿ok? Recordemos esta diapositiva. Me voy a regresar hasta atrás, ¿vale? Recordemos esta diapositiva.
cada botón se conecta con diferentes partes de las dendritas y del soma, ¿ok? Entonces, un terminal no es suficiente para pasar el impulso a la siguiente neurona. Necesita el impulso ya sea de muchos al mismo tiempo, no importa si son en diferentes zonas, si uno llega por acá y el otro por acá y el otro por acá, o si uno es de aquí y otro de aquí y otro de aquí. Realmente lo que importa es la sumación para el primero, ¿ok? Para el primero de la espacial. Entonces, en este caso, como se necesita que varios potenciales de acción alcancen un terminal nervioso, varios impulsos alcancen un terminal, obviamente esto va a permitir que cada uno de estos impulsos que lleguen a la par, digamos aquí son 3, pero realmente son muchos más, son 80, 40, van a sumar sus efectos. Llegan al mismo tiempo y lo que recibe la neurona es una señal amplificada, ya no solo la señal de un botón sináptico, sino que ya son señales de múltiples botones sinápticos que van a hacer una super señal y que van a tener un efecto aditivo. Entonces, los potenciales postsinápticos pues van a convertirse en uno solo y van a permitir que se pueda transmitir de una neurona a otra, porque si no, a veces ni siquiera se genera ese potencial solo con una sola transmisión, ¿ok? ¿Voy bien? Sí, gracias. ¿Sí? Ahora, entonces, hay otro caso, que es el segundo, que es la sumación temporal, ¿ok? En la sumación temporal no requiere de múltiples terminaciones presinápticas que lleguen a terminaciones postsinápticas. No las requiere, nada más requiere o basta de una sola, pero esta terminación va a tener descargas múltiples. Aquí solo hay una descarga por parte de diferentes terminaciones que se amplifican, que se suman, que se hacen una super señal. En este caso, la señal es una sola, pero es múltiple. Un disparo, otro disparo, una tras otra. Entonces, cuando llegan a la neurona postsináptica, lo hacen disparándose una y luego otra, ¿ok? Es una sumación, se llama en salva. Entonces tenemos que la cualidad que va a permitir la sumación temporal es que una segunda apertura de los mismos canales, de los canales que ya se abrieron con el primer disparo, que son los canales de sodio, de cloro y de potasio, cuando se abren por segunda vez con este disparo, se incrementa, entonces se incrementa la actividad e incrementan el potencial postsináptico. ¿Por qué? Porque obviamente se suma ahora la fuerza de los potenciales de acción. Hagan de cuenta que cada disparo los hace más fuerte, hace que se abran todavía más y hace que se abran nuevos canales. Entonces todavía el flujo iónico es mucho mayor y al tener un flujo iónico mayor, se va a incrementar la posibilidad de que el potencial postsináptico sea más rápido y se conduzca por toda la fibra nerviosa, ¿ok? ¿Sí me entendieron? Si no, díganme sus dudas y ya se las explico. Pues, bien. Sí, gracias. Ok. Entonces, dentro de la sumación, dentro de esta primera parte, ya terminamos. Ya es todo lo que teníamos que ver en esta parte. Ahora, la segunda parte y es ya la última, el sentir y el responder, ¿ok?
Va a haber dos porciones, o el sistema nervioso central se va a dividir en dos porciones, una porción sensitiva y una porción motora. Primero hablemos de la porción sensitiva, ¿ok? Esta es muy importante y muy bonita porque prácticamente los receptores, va a haber receptores que van a captar los estímulos exteriores que van a estar distribuidos por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Van a haber receptores táctiles, receptores de la visión, receptores del olfato, receptores auditivos y receptores del gusto, ¿ok? Cada uno de estos receptores va a recoger diferentes estímulos. Están distribuidos, les digo, en todo el cuerpo y van a transmitir información sensitiva. ¿Por qué? Porque se recogen por los órganos de los sentidos. Entonces, recogen la información sensitiva y viajan por los nervios periféricos hasta múltiples zonas sensitivas, que son los centros que se encargan de procesar estas señales en diferentes zonas del sistema nervioso central. Por ejemplo, en la médula espinal, en el tronco del encéfalo, que tenemos al bulbo raquídeo, la protuberancia, específicamente en la formación bulborreticular. También hay de estos centros integradores en el tálamo, en el cerebelo y otros más en la corteza motora. ¿Ok? Entonces, tenemos que si a ti que tienes una experiencia sensitiva, quiere decir que te congelas, te quemas, te lastimas, te traumatizas, te golpeas, inmediatamente vas a sentirlo mediante cualquiera de estos transmisores y va a viajar hacia el sistema nervioso central y va a poner acciones en marcha, ya sean visuales, auditivas, sensitivas, olfatorias y táctiles. Por ejemplo, si escuchas un sonido súper agudo, pues obviamente viaja rápidamente, se integra. ¿Y cuál va a ser tu reacción? Te vas a querer tapar los oídos, van a empezar a dolerte y va a ser una sensación súper desagradable, ¿ok? Si tú comes algo, no sé, algo que algo que tu mamá te preparaba de chiquito y te gustó tanto, entonces obviamente esa respuesta es recogida, es procesada y se te va a quedar el recuerdo para siempre de ese sabor. Entonces, cuando tú no solo lo vuelvas a probar, sino con tan solo olerlo, porque el gusto y el olfato están súper conectados. Entonces, con tan solo olerlo 10 años después, tú vas a decir, wow, o sea, te va a recordar lo más lindo de tu infancia, te va a recordar a tu mamá mimándote. Entonces, esa información que se procesa no solo va a desencadenar reacciones inmediatas, sino que va a almacenar su recuerdo, ya sea minutos, semanas o años, y van a determinar las reacciones corporales futuras. ¿Ya me entendieron? Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa con la porción motora? La porción motora va a tener dos protagonistas, los músculos y las glándulas, exócrinas o endocrinas, ¿ok? La porción motora va a ser la responsable de contraer estos músculos y de que estas glándulas secreten sustancias químicas de acuerdo a los estímulos, ¿ok? A las glándulas y a los músculos los vamos a conocer como efectores. Entonces, si leen en el Guyton efectores, 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 piensen en glándulas y músculos, ¿ok? Estos van a efectuar las funciones dictadas por las señales nerviosas. Entonces, cada vez que se procese información, dependiendo del nivel del sistema nervioso en el que llegue y se releve, va a ser la respuesta. En las más inferiores, por ejemplo, en la médula espinal, tenemos respuestas musculares instantáneas y automáticas a los estímulos sensitivos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando tú te quemas,
la señal ni siquiera viaja a la corteza motora, o sea, no llega a veces ni al tálamo ni al cerebelo, no llega, o sea, nada más llega a la médula espinal porque tiene que viajar rapidísimo. Entonces llega a las partes inferiores y dice, quítate y hazte para atrás, ¿ok? Entonces tú te quemas y hasta saltas y te haces para atrás y no se procesa a nivel superior. ¿Ok? Esas son las reacciones o respuestas instantáneas y automáticas. Viaja el estímulo y la porción motora lo que hace es devolver la señal una vez que ya se integró en cada una de las zonas que ya mencionamos, se regresa y dice, contrae estos músculos, muévete para acá, muévete para allá. ¿Ok? Entonces, tenemos las porciones superiores, en donde aquí los movimientos musculares que se procesan ya no son instantáneos y automáticos, aquí ya son más complejos y son intencionales y son sometidos al pensamiento, ¿ok? Porque, por ejemplo, este ejemplo pues es muy, bueno para ver cómo está ahora sí que la secreción glandular y la contracción muscular, ¿ok? Entonces, tenemos que como estímulo sensorial tenemos un vaso de agua y tú tienes mucha sed. Entonces dices, tengo mucha sed o digamos que es una hamburguesa y tú tienes muchísima hambre. Entonces, tú lo ves y toda esa información se integra, se va a centros especiales, a centros superiores, y entonces sabes que la hamburguesa es para ti, que te la dejó tu mamá o tu papá o tus hermanos ahí, servida en un platito con tu vaso de refresco, y tú dices, no hombre, o sea, ya lo quiero ya. Entonces, una vez procesado, el cerebro dice, agárralo, o sea, ya llévatelo, chingatelo ya. Entonces, se regresa ese estímulo, esa respuesta, entonces ya da la respuesta y ¿cuál va a ser? Que primero tú agarres, o sea, tengas esta contracción muscular, tomes tu hamburguesa, tomes tu vaso de agua y por otro lado está la secreción glandular que empieza, primero empieza a salivar, entonces empieza a salivar y tu estómago ya empieza ahí a empezar a hacer ruidos súper extraños de ya quiero. Entonces, toda esa secreción glandular empieza con el estímulo sensitivo como respuesta a él, ¿ok? Igual la contracción muscular ya es un movimiento complejo e intencional, a diferencia de que si te quemas y pues ya te quemas o te congelas, ¿no? Igual, después en fisiología van a ver el maravilloso suceso que es la memoria muscular, que van a entender muchas cosas que explicamos aquí cuando vean eso y se van a dar cuenta que realmente el cuerpo es una maravilla súper compleja y hay hasta un pedacito, me parece, en el Guyton, en donde comparan al cerebro o al sistema nervioso con un ordenador. Entonces, eso es muy bonito. Entonces, tenemos que como, bueno, imagínense, un ordenador obviamente discrimina la información importante, ¿no? Perdón, la información importante y la separa de la que no es importante y la no importante la desecha y se queda con la esencial. En este caso, el cerebro hace lo mismo, tiene una función integradora. Se dice que el encéfalo descarta más del 99% de toda la información sensitiva por carecer de interés o importancia. Entonces, se queda con lo esencial para suscitar solamente respuestas deseadas, ¿ok? Y hasta aquí terminamos esto y como repaso, pues están estos puntos claves que yo creo que no está, bueno, ya está de más mencionarlos. No sé si tengan alguna duda que me puedan decir, que me puedan escribir con mucha confianza, de verdad, chicos, para que disfruten lo más bonito esta materia y este tema
cuando lo vean. Si no, esto es todo de mi parte. Y dejen ver en el chat, no sé. Ah, de la lista. Esto es todo, Ben. Muchas gracias por estar hoy escuchando este tema, chicos. Muchas gracias a todos y pues nos vemos mañana para sentidos especiales. Gracias.